Bienvenida, querida amiga, a tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Y te invito a que puedas escuchar la tercera temporada que lleva por nombre Nutrición y Remedios para Prevenir y Sanar. Muy buen día, queridas amigas, queridos amigos. Estamos felices de poder acompañarlos un nuevo miércoles más en este día tan esperado. Yo sé que todos ustedes están esperando el podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Me encuentro junto a María José, mi nombre es Brenda, y aquí vamos a tener un gran tema el día de hoy con una gran invitada, ¿verdad, María José? Que ahora nos va a decir, ¿verdad, María José? ¿Cuáles son las redes sociales por donde ustedes nos pueden contactar? Así es, queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast. Estoy muy feliz, Brenda, de poder acompañarte el día de hoy, como tú decías, porque es un tema muy interesante y yo estaba esperando mucho y yo sé que les va a servir a todas las amigas, a todos nuestros oyentes también. Y bueno, quería invitarles a que puedan seguirnos en las redes sociales porque es muy importante que también podamos saber tu opinión, que tú nos envíes tus fotitos y los resultados también de algunas cosas, como las recetas que estuvimos compartiendo también en otros programas, ¿cierto? Y te quiero invitar a que nos puedas escuchar a través de Spotify, una de nuestras redes sociales, ¿cierto?, más conocidas a nivel mundial. También nos puedes ver, ya si quieres ver las diapositivas que han estado compartiendo también nuestras profesoras o las especialistas que hemos invitado, puedes buscarnos en Facebook como Agrupación Hijas del Rey, pero también en nuestro canal de YouTube como Podcast Hijas del Rey. Y no te olvides de poder compartir toda esta información con tus familias y con tus amigos. Exactamente, entonces ya lo saben, nos pueden escuchar y también nos pueden ver. Y el día de hoy tenemos un tema espectacular, muy bueno, realmente va a estar muy, muy bueno. Y lleva por nombre huertos urbanos. Vamos a aprender el día de hoy cómo realizar tu propio huerto en casa, ¿verdad, María José? Sí, bien, yo esperaba esto, quiero aprender, quiero seguir aprendiendo sobre esta área, tener nuestro huertito en casa. Y bueno, quiero invitar a nuestra amiga en el día de hoy, que es la profesora Patricia Rodríguez. Ella es profesora en la Universidad Adventista de Chile, acá en Chillán, y ella es ingeniera agrónoma, así que nos va a invitar, nos va a enseñar en el día de hoy, ¿cierto?, el tema de huertos urbanos. Profesora, ¿cómo está? Muy buenos días a todas las hijas del Rey. Agradezco esta invitación que me hizo Brenda, María José, y a través de ella las saludo a todas. Me dicen que esto se transmite también de manera internacional, así que, bueno, un saludo a todos. Entonces, la audiencia, la gran audiencia que tienen ustedes, ¿cierto? Tienen buen rating, me han dicho. Hoy vamos a hablar de huertos urbanos, porque la mayoría de nosotras vivimos en la parte urbana. Y es un tema, como les había mencionado cuando conversamos antes, que es un tema que se ha tocado tanto como el coronavirus. Cómo hacer huerto, cómo producir tu propio alimento. La verdad que las redes han pero llenado acerca de estos tutoriales. Tanto así que uno dice, ya no sé de qué hablar porque lo deben saber todo, tienen que haber visto todos los tutoriales, los Instagram, ¿no es cierto?, acerca del tema y están todos expertos en huerto. Yo había traído un versículo, que es Eclesiastés 2:5, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Un bonito versículo, me presento acá, ¿no es cierto? Mi nombre es Patricia Rodríguez Donaire y soy ingeniera agrónoma de la Universidad Adventista de la Facultad de Ingeniería de Negocios de la carrera de Agronomía. Todos han tenido alguna experiencia con las plantas. ¿Alguien de ustedes ha hecho esto? Me imagino que sí. Sí, ¿cierto? en el colegio. En el resultó colegio. o no le resultó? Sí, qué recuerdos aquellos del colegio cuando ahí nos pedían traer para mañana el algodoncito y lo que usted quiera, porotito. ¿Y resultó o no resultó, Brenda?
Sí, sí resultaba y ¿Sí? era tan maravilloso ver día a día cómo iba creciendo ese porotito, cómo se iba transformando. Es muy bonito Sí, ver. porque la semilla en sí, en este caso de un porotito, pero cualquier semilla, tiene toda la información, ¿no es cierto?, para llegar a ser lo que se destinó en ella que fuera. O sea, un poroto no va a decir, nunca yo no estaba capacitado para hacer poroto. Tiene toda la información ahí, tiene los nutrientes, tiene el ambiente adecuado, ¿no es cierto?, para desplegar, crecer, florecer y dar fruto. Siempre menciono esto yo porque a todos, el Señor nos hizo así, con las capacidades, ¿no es cierto?, de llegar a crecer, florecer y dar fruto. Nadie puede decir que no lo tiene. Entonces, este porotito nadie le dijo que tenía que ser poroto, venía con la información. A nosotros nos tienen que estar diciendo, sí, ¿no es cierto?, cuál es el camino correcto y nos van guiando, pero estas semillas saben lo que tienen que hacer. Pero esta semilla, al mismo tiempo, tuvo que tener algunas condiciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban ahí en la básica? Ustedes son jovencitas, así que se acuerdan. ¿Qué era necesario hacer con este porotito? Bueno, había que tener un vasito plástico, me acuerdo que me pedían a mí, no me pedían un frasquito de vidrio, sino que el vasito plástico, ¿cierto? El algodón, como decía Brenda, y había que echarle agüita y dejarlo al sol. Es necesario entonces que haya humedad, que haya cierta condición, porque la humedad en contacto con la semilla hace que ésta se active. Entonces empieza una cadena enzimática que no vamos a entrar en profundidades, pero se activa la semilla, ¿no es cierto? Y empieza y sabe que tiene que empezar a crecer. Yo siempre lo relaciono porque ustedes saben quién es el agua de vida, ¿cierto? Entonces nos toca y nos empieza a activar y empezamos a crecer. Y requerimos del sol, que también, ¿no es cierto?, lo ejemplifica muy bien la Biblia. Entonces, si ya tienen experiencia en ese porotito, podemos seguir porque quiere decir que estoy hablando con gente muy entendida en el tema. ¿Qué es un huerto urbano? Bueno, un huerto urbano es un huerto que hacemos en un sector donde predominan principalmente casas y donde tenemos espacios pequeños. Entonces tenemos que adecuarnos a que no vamos a poder tener una gran extensión de cosas, sino que vamos a tener que ser muy, muy eficientes en utilizar ese espacio. ¿Ustedes tienen huerto? Brenda, María José, ¿tienen huerto? Yo no Yo quisiera sí, hacer uno. Sí, María José tiene uno espectacular y yo yo tengo tengo un muchas huerto, ganas pero de hacer uno. ¿Y qué es lo que tienes ahí, sí, María José? el que tenemos nosotros acá en la casa es gracias a mi esposo. Tengo que darle las gracias a él porque a él le gusta mucho el campo, nosotros somos de parte de campo, así que él quiso seguir con la vida que teníamos, ¿cierto?, en nuestra niñez aquí en Chillán, aprovechando que hay buena tierra. Bueno, nosotros tenemos acelgas, ¿cómo se llama esto? Cilantro, perejil, habas, tenemos plantaditas ya, alberjas, ajo, tenemos cibulet, y algunas, más que nada, algunas plantitas más pequeñitas como aromatizantes también, pero por el Es una momento así como huertera, que tenemos es muchas una cosas. huertera. Es una dedos Claro, verdes de sí. María José. Entonces la María José ya Ya se es maneja profesional María en el José, área, se es maneja profesional. totalmente. Yo Yo quisiera les voy a mucho contar, hacer uno, hermana. ¿sí? Pero sí he hecho germinados, así con el Ya. algodoncito primero, eso sí. Germinados de Entonces tenemos lentejas. futuro, Brenda, tenemos futuro ahí están las ganas. Y eso es lo principal, el principal ingrediente después de la semilla, estamos bien. Un Sí, poquito y de lo bueno es historia, que lo ¿sí? bueno acá, perdón, profe, que acá en el sector donde vivimos nosotras, contarles a nuestras amigas, ¿cierto? Que nosotras somos todas de Chillán, la profe Patricia también, hay un buen terreno para poder plantar nuestras casas aquí en el sector donde vivimos, que es zona de campo, en el sector de las mariposas. Hay muy buena tierra, las casas tienen un patio amplio, ¿cierto? Donde nosotras podemos, gracias a Dios, tener nuestra pequeña huerta, o algunos tienen una huerta más grande, ¿cierto?, para poder plantar semillitas, algunas cositas. Así que
gracias a Dios podemos tener la oportunidad y es muy bueno que la profe Patricia igual nos comparte esta información porque hay muchas personas que viven en el campo o que tienen un lugar quizás donde colocar semillitas, pero no saben, ¿cierto? Claro. Yo les voy a hablar un poquitito de cómo se iniciaron los huertos urbanos principalmente, los que ustedes tienen en su casa tienen un origen, y es un origen histórico. Los huertos urbanos se iniciaron a raíz de situaciones que provocaban crisis, ¿ya? Por eso les mencionaba antes que a raíz de esta pandemia empezó a surgir nuevamente este movimiento con cada vez más fuerza de querer, ¿no es cierto?, producir los propios alimentos. Y los huertos comenzaron a raíz de la revolución industrial, ¿no es cierto?, porque la gente emigraba mucho del campo hacia la ciudad y empezaba a echar de menos esto, añoraba ese contacto con la naturaleza. Y les dieron pedazos ahí de terreno para que ellos pudieran cultivar. Y el otro detonante fueron las guerras mundiales, que la gente, yo le había puesto un video aquí, pero no lo vamos a ver ahí, pero les puedo dejar el link después para que lo revisen. Pero las guerras mundiales, que como toda guerra traen mucha destrucción y ocupan todos los recursos para producir más armamento, ¿no es cierto?, y continuar las guerras, ¿qué provocan? Provocan que haya un desabastecimiento. Y la gente tenía que recurrir a hacer sus propios huertos en las casas. Pero como muchas de las casas estaban destruidas, empezaron a ocupar los espacios públicos, incluso las canchas de fútbol. Ahí se mueren los hombres cuando uno les dice eso, porque se imaginan toda una cancha de fútbol desperdiciada en huertos, imagínate. Era tanto así que se promocionaba hasta con historietas el hecho de hacer huertos, porque era muy importante que la gente cultivara y no se produjera esta hambruna. Era Después lo más aparecieron popular los en ese huertos. tiempo. Sí, muy, muy populares. Y después aparecieron estos, que son los huertos comunitarios, ¿ya? Y que están muy, muy en boga hoy en día, porque la gente añora, sobre todo la que tiene poco espacio, tú me contabas que acá en Las Mariposas hay mucho espacio, pero la gente añora tener un espacio para cultivar, porque tener un huerto trae muchos beneficios. Hoy en día hasta los jóvenes y los alumnos, ¿no es cierto?, se preocupan de tener huertos. Es casi una moda muy, muy buena que se ha adoptado. Y alguien podría decir, a lo mejor mi espacio es muy pequeñito para hacer un huerto, pero la verdad que hasta en un balcón uno puede tener un huerto, o hasta en las paredes si no tienes espacio. O sea, para las personas que viven en departamento, porque quizás muchos santiaguinos también nos ve y nos escucha, ahí este es un excelente consejo. Sí, porque la realidad a lo mejor de ustedes que tienen la bendición de tener un espacio más grande, no va a ser a lo mejor de muchas auditoras que no lo tienen y se van a sentir a lo mejor no incluidas, pero la verdad que el huerto es un tema muy inclusivo, porque no hay ningún lugar donde no se pueda hacer un huerto. ¿Cuáles serán los beneficios de un huerto urbano? Aquí me ayudan ustedes. ¿Qué beneficios ven ustedes en hacer un huerto urbano? A ver, alumnas. Yo creo que la economía igual, o sea, el poder ahorrar, el tener que comprar fuera y sale más barato. Claro. ¿Cuál y más? El sabor, yo creo también de tener tus propias verduritas, es muy diferente a lo que venden en el supermercado, por ejemplo, debe cambiar mucho eso. Y esa alegría también del trabajo de tus manos, de tus propias manos. La recompensa. La recompensa, exactamente. Y también, profe, puede ser que, bueno, que se conversa mucho hoy en día el tema de los químicos que traen también las verduras que uno puede comprar fuera, ¿cierto? Que yo creo que es una ventaja poder tener las verduritas aquí en la casa, poder hacerlo lo más orgánico posible. Y si participa toda la familia. Los niños, todos ellos son los más entusiasmados en plantar, en sembrar las cositas, ¿cierto? Yo creo que eso es buenísimo para la familia también. La une, además que tú puedes invitar a tu vecino, incluso puedes regalarle parte de tu producción, ¿cierto? Así es. Puedes compartir. Sí. O sea, hay muchísimo. Podríamos estar hablando solamente de beneficios en relación a un huerto. Yo les voy a mencionar algunos que tengo acá, pero ustedes ya mencionaron algunos, así que están muy aventajadas también.
cultivar alimentos 100% naturales y sin pesticidas, lo mencionaron ustedes, reencontrarse con la naturaleza, un hogar más agradable y saludable, también lo mencionaron ustedes, es fácil, es gratificante, ahorra dinero. La María José dijo ahí que está juntando todo ese ahorro, María José, ¿o no? Por supuesto, para ser uno más grande todavía. Uno piensa al hacer un huerto en la gente que a uno lo rodea, porque siempre uno llega a la visita y ¿qué es lo que hace también? Le invita a participar de esta actividad, mira cómo está creciendo esto, es parte de la conversación. Te reencuentras con los ciclos naturales, que lo mencionaba también Brenda, poder saber cuándo yo voy a cosechar algo. Lo voy a cosechar cuando es el momento adecuado. Y entonces me va a dar todo su sabor, todo su aroma, que es muy distinto a sacarlo de un supermercado. Y además que mejora la eficiencia de los alimentos, la producción, y estamos ocupando muy bien el suelo. Pero también hay un beneficio que yo no anoté aquí, y que yo lo observo siempre con los alumnos, porque cuando tenemos esta clase en forma presencial, nosotros sembramos un día martes, y ya el siguiente martes ellos quieren ver resultados. Y resulta que la naturaleza no funciona así. Son No es como apurones. mandar un WhatsApp, claro, no es como mandar un WhatsApp, un correo, una foto. Requiere de un tiempo, requiere tener paciencia. Va cultivando, les digo yo, los frutos del espíritu. Entonces, incluso se emocionan tanto cuando ven que algo está brotando, que incluso yo trato de no decirles a veces que es una maleza, que no está saliendo lo que ellos sembraron. Pero como los veo tan entusiasmados, simplemente los felicito, les digo yo, bien, bien, ya viene por ahí. Y ellos entonces se animan a seguir cultivando. Eso, hay que animarlos a seguir adelante, perseverando en eso. No, la verdad que los alumnos se motivan bastante. Qué Se bueno y qué motivan bastante al ver. interesante, hermana Patricia, porque ahí está dando grandes lecciones a sus alumnos y a todos quienes quieren realizar un huerto en su casa, porque cultiva, como usted decía, la paciencia, ¿cierto? Y esa alegría, el gozo que da cuando ya empieza a brotar, ver cómo va creciendo. Grandes lecciones nos deja también nuestro Dios, pues el Señor, en las cosas Sí, creadas. sí me pasa muchas veces que los alumnos, las alumnas a veces, ellas no quieren participar tanto, toman el complementario más que nada como porque tienen que cumplirlo y no quieren ensuciarse. Pero cuando empiezan a cultivar y a trabajar, después terminan hasta sacándose fotos con sus plantas. Entonces eso es un cambio que se produce ahí, tanto así que una vez una alumna me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo ganas de cambiarme de carrera, me dijo, porque no sabía que esto me gustaba tanto. Entonces, claro, es muy Impacta mucho. gratificante. Le dije yo, no, mejor dedícate a hacer un huerto y termina tu carrera, le dije yo, porque no quiero tener problemas con esto. Es buenísimo, buenísimo. Los jóvenes, yo creo que uno en esa etapa es reacio a ese tipo de cosas, y ahí en la universidad adventista, ¿cierto? También se está dando la oportunidad también que muchos jóvenes se reencuentren con la naturaleza y con la creación de Dios también. Sí, porque incluso nosotros los llevamos a cosechar, y muchos de ellos no saben cómo se cosecha una selga, cómo se cosecha una zanahoria, ¿cierto? Las papas, los repollos, porque los han visto en supermercados. No es la realidad que tú tienes, Brenda o María José, que para ti es tan normal o más cercano, ¿por cierto? Ver el ciclo de un vegetal. Para ellos no, es algo lejano. Son realidades totalmente distintas. Entonces uno tiene que partir desde lo más básico, porque partiendo de que nadie sabe, nadie aquí entiende de huertos. Y la verdad que ellos se asombran y se alegran de haber tirado una zanahoria del suelo, ¿cierto? Y sacarla y verla ahí que sale y que se la pueden comer después, de que las acelgas se cortan de tal manera, no es que se arranque toda la planta, en fin, tanta cosa que la verdad que a ellos los entusiasma mucho, es muy gratificante. Bueno, aquí siempre me preguntan cuántos tipos de huertos hay. La verdad que hay tanto tipo.
de huerto como hortalizas hay, porque uno es el que va dibujando su huerto, uno es el que va dándole forma y según la necesidad y lo que quiera, ¿no es cierto?, cosechar, cultivar, uno es parte de ese huerto. Por lo tanto, el huerto va a ser como sea también el agricultor, la persona que está cultivando, finalmente le va a dar su impronta a este huerto. Así que hay muchos. Va a haber un huerto estilo María José, un huerto estilo Brenda, ¿cierto? Que a lo mejor le va a gustar dejar las cosas en filitas así, otro le va a gustar mezclar ahí medicinales con otras hortalizas o frutales, colocar flores. Cada uno le va dando, ¿no es cierto?, su estilo al huerto. ¿A ustedes qué les gustaría cultivar? A mí me encanta el brócoli, estoy mirando ahí el brócoli y me encantaría poder tener acá en mi casa y la profe, usted sabe, yo siempre voy ahí a la U a buscar brócoli, coliflor, Sí. porque son de esas cosas que me encantan y es algo que sería bueno, pero no sabemos cómo hacerlo. Vamos a ir aprendiendo. La idea es que ustedes después sean expertas agricultoras de huertos urbanos. No es Esa es la difícil, idea. Sí, pues. ¿sí? No, no es difícil. Ajá. ¿Qué se requiere para tener un huerto? ¿Qué piensan ustedes que requerimos? La tierra primero, ¿cierto? Y yo eso Ya, le iba la a tierra. preguntar, ¿sirve la propia tierra que uno tiene ahí en el patio, en el jardín? ¿O tendremos que comprar tierra especial? ¿O esa tierra poder Mejorarla. mejorarla, claro? ¿Qué es mejor, comprar, mejorarla? La verdad es que la tierra, tú, bueno, no sé qué tipo de tierra tienes, pero una forma bien práctica de saber qué tipo de tierra tienes es que tú tomes un frasco de vidrio, ¿ya? Sacas una muestra de tu suelo más o menos profundo, de unos 20 a 30 centímetros, y sacas de ahí la mezcla, haces un hoyito como de unos 30 centímetros, sacas esa tierrita, la mezclas, la echas en este frasco hasta la mitad, llenas el frasco con agua, lo revuelves como si estuvieras haciendo esas comidas que hacías cuando eras niña, así, esas sopas de barro, y la dejas descansar por lo menos un día. Y entonces esto va a decantar, va a sedimentar, y te vas a dar cuenta qué tipo de suelo es el que predomina de acuerdo a las capas que tienes. Si es más grueso, si es más fino, más pedregoso, porque la mayor cantidad representada es la que te va a dar, ¿no es cierto?, el tipo de suelo que tienes. Podemos después, quizás más adelante, en otra, si ustedes me invitan, podemos ver cómo ver más claramente qué tipo de suelo tenemos. Buenísimo. Nunca había pensado que se podía hacer eso para ver qué tipo de tierra tenemos. ¿Sí? Ahí hay que jugar con agua y con tierra. Hay que volver Interesante. a la Le niñez, piden a los niños que le hagan la que hagan la sopa ahí muestra. sí, la muestra, y le enseñan de paso. ¿Qué más vamos a requerir? Ya dijimos que necesitamos tierra. Después Sol, vamos a yo ver, creo. Brenda, cómo mejorar esa tierra. Ya, muy bien. Bueno, el agua, la luz El agua, también, la luz, ya, Exacto. importante. ¿Qué más? Y un espacio, aunque sea un pequeño. espacio, una ubicación. Tenemos tierra, tenemos ya el espacio, la ubicación. ¿Qué más necesitamos para hacer un Las huerto? semillitas. El agua, la semilla. Ajá. Ya entonces estamos más o menos. ¿Y dónde vamos a colocar? ¿Directo al suelo o lo vamos a poner en algo? En cajones puede ser. ¿En cajones? Ya, Puede sería ser una cajones, maceta. yo he visto en cajones o claro, en macetas Macetero, o en sí. hasta en botellas, visto que la gente, Botella, Sí, los ¿cierto? materiales, tiene que ver Sí. el material, hermana Patricia, si es plástico o madera, ¿tiene que ver en algo? No, ¿O si afecta no en algo debiera a la afectar. plantita? ¿No No, afecta no en nada? debiera afectar. No debiera afectar, porque tú no le estás buenísimo. aplicando calor. Ya. Entonces ya tenemos claro qué es lo que vamos a utilizar para nuestro huerto, ¿cierto? Alguien mencionó el agua por Y ahí. Entonces ya vimos aparte, sabemos que tenemos agua, tenemos tierra, tenemos maceta, tenemos semilla, tenemos ubicación. Ya estamos más o menos armando
nuestro huerto. Macetas dijimos que nos podíamos conseguir, porque siempre les pregunto yo a los alumnos, ¿cuánto creen ustedes que va a costar esto? Hacer un huerto. ¿Qué piensan ustedes? Yo no creo que mucho, porque las semillas igual es económica. Uno puede encontrar, ¿cierto? En el mercado, las semillitas o las plantitas de tomate, o lo que uno vaya, ¿cierto?, a plantar. Y como usted decía, puede ser en la tierra que tenemos en la casa, o las macetitas se pueden, ¿cierto?, conseguir, o los mismos cajones de tomate, se pueden ir reciclando, ¿cierto?, y ocupando para este tipo de cosas. Y si yo les dijera, y siempre les digo a los alumnos, yo les hago un reto, un desafío, y les digo, les apuesto que me sale 0 pesos a mí hacer un huerto. ¡Wow! 0 pesos, increíble. Sí, 0 Lo pesos. lo que nombró María José, el hecho de reciclar los objetos que se tienen en la casita, súper importante también. Porque macetas podemos hacer de muchas cosas, como dijo María José, ¿cierto? Cajones, botellas, dijeron ustedes también. La tierra es fácil de conseguir. El agua podría ser un problema a lo mejor, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Porque resulta que los esposos van a empezar a pensar que se van a comer un tomate como de 5.000 pesos, porque con el agua que van a gastar. Sí, bueno, en realidad ahora que lo pensamos, sí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro huerto, pero no tenemos, por ejemplo, como en otros sectores que tienen algún riguero, algún canal cerca, no, lo tenemos que sacar del agua, cierto, que uno gasta nomás. Pero no sé ¿Ya? si habrá otras posibilidades, sería bueno igual que usted nos contara si hay otras posibilidades. Vamos viendo. Las macetas ya las tuvimos porque nos vamos a conseguir los cajones, las botellas, la tierra, la tenemos ahí, pero la podemos mejorar, ¿cierto? Porque si no tendríamos que comprar fertilizantes. ¿Y cómo podemos hacer nuestro propio fertilizante? ¿Sabían ustedes que de 10 bolsas de basura que botamos como familia, ¿no es cierto? 6 de ellas corresponden a materia orgánica y Hacer nosotros un podríamos, compost. claro, podríamos compostarla y eso nos da Sí, una fuente rica de nutrientes para las plantas. Y hacer compost no es difícil. wow, es verdad eso. ¿Cuánta materia orgánica botamos? Es verdad. Cuando estamos pelando el tomatito, que la hojita que encontramos muy negrita de la lechuga, las cáscaras de huevo, todas esas cosas. Todo eso va a dar a la basura y la verdad esos son residuos muy valiosos y que van a dar a un vertedero donde no se van a aprovechar, ¿cierto? Entonces nosotros en la casa podemos hacer compost de una manera fácil, sabiendo cómo controlar la humedad y la temperatura. Ese es todo un tema, el tema del compost, porque abarca varias etapas para hacerlo bien. Parece que vamos a tener que tener muchos programas, chicas. Ya me estoy Por invitando, ya me supuesto, gustó está mucho estar con bien. ustedes. Sí, El hay que agua, hacerlo nomás. el agua, por ahí me decía María José, ese puede ser un problema. Vamos a llegar al agua ya, María José, no creas que me he olvidado. Está bien. Semillas, tú decías son baratas. Sí, las semillas son relativamente baratas, pero podemos conseguirlas, ¿no es cierto?, con intercambio, porque seguramente a ti te pasará en tu huerto que de repente florecen algunas plantas y tú puedes cosechar esa semilla y puedes intercambiar con tus vecinos o con otras personas que les guste la huerta, ¿cierto? También existen estos intercambios de semillas donde llega mucha gente que le gusta el tema de huerto y también intercambian. Y junto con intercambiar semillas, también intercambian experiencias en relación a los huertos. Yo lo que hago, profe, siempre, por ejemplo, cuando viene una hermana que vende verduras, les pedimos las semillitas del zapallo y le vamos pidiendo algunas Buenísimo. cositas para poder secarlas, ¿cierto? Y también si tenemos algunas verduras aquí en la casa y que podemos sacarle las semillas, las vamos guardando. Ya, muy bueno, eso es muy bueno. Ahora hay que asegurarse siempre que sean semillas lo más pura posible, porque también hay que ver cómo guardar esa semilla, cómo obtenerla y cómo guardarla de la mejor manera y cómo seleccionarla para obtener, ¿no es cierto?, una planta lo más deseable posible.
Ya, eso no lo La había mujer, pensado. sí, porque tú puedes guardar una semilla a lo mejor que esté infectada, o una semilla a lo Claro. mejor un híbrido, te comiste un rico tomate, pero a lo mejor era híbrido, y entonces lo que tú vas a sembrar no va a ser el mismo, no vas a cosechar lo mismo que compraste, Mm, ¿ya? interesante. Sí, está bien. Voy El a tener agua, que ponerle ojo a eso. sí, el agua tú decías que, claro, podía ser un tema en cuanto a lo que es dinero, pero yo las invito a ver cómo podemos ahorrar agua en la casa. ¿Es un poco más trabajoso? Sí, es un poco más trabajoso, Mi pero mamá, por vale la pena, ejemplo, mi ¿ya? mamá cuando está lavando, no sé, la loza o cuando en la misma ducha, cuando se van a duchar, pone un balde. Ahí pone un Sí, balde, ahí y toda esa agua que cae, pero la que no con la que se enjuaga con el jabón, el champú, sino que la primera agua, sí, cuando uno abre la llave y esperando que se caliente, ya, justamente, esa Brenda, agüita es la justamente. que ella junta. Y después se Esa se va por el ducha y alcantarillado. eso hace ella, por ejemplo. O también si va a Ya lavar loza tenemos y una quiere agüita forma. caliente, hace lo mismo, pero es la primera agua que sale esperando que se ponga más calientita para poder ya sea bañarse o lavar la losita. Tenemos Nosotros, dos profe, opciones. ¿Cuál más? mire, bueno, nosotros hacemos casi lo mismo, pero con el tema de la lavadora. Ya, Sí, también ese otro punto. con los enjuagues, con esa agua más purita que va saliendo, nosotros vamos ocupando mi esposo hizo una instalación, si él tiene acá todo ahí preparado, hizo una instalación para que la agüita de la lavadora, ¿cierto?, vaya cayendo también para el huerto, sobre todo en tiempos que hace falta más agua. Sí. Recuerden que el agua es un elemento faltante y limitante, ¿no es cierto?, ya en muchas regiones. Nosotros en nuestra región, pero esta es una realidad mundial, está faltando cada vez más el agua, ¿cierto? Ustedes me dieron muy buenos hay tips de cómo, ¿no es cierto?, utilizar el agua. Cuando nosotros cocemos cosas, papa, espinaca, diferentes cosas, el agua caliente podría vaciarse en otro recipiente, esperar que se enfríe y también sería agua y además va con nutrientes, ¿cierto? El agua que podemos captar de la lluvia, ir llenando algunos tamborcitos con esa agua. O sea, ¿se dan cuenta que todos los días desperdiciamos mucha agua? Sí, eso es verdad. Ahora que lo estaba escuchando, ¿verdad? Porque acá llueve harto, podríamos juntar mucha agua y, claro, lo pasamos por desapercibido ese tipo de recolección de agüita. Y además cuando tú pierdes comida, no solamente estás perdiendo comida, sino que estás botando agua, porque estás botando Wow. mucha de esa agua que se utilizó en todo su desarrollo, su transporte, todo eso se traduce a agua. Entonces, no solamente botas comida, botas agua. Y hay que Wow. hacer esa reflexión. Entonces, se dan cuenta que tenemos de dónde conseguir todo para tener nuestro huerto con costo cero. Muy bien, bravo, me gustó. Y resulta Vamos que a este poder. huerto, si tú tomas un solo ítem, uno solo, el perejil, ¿cuánto sale una planta de perejil? ¿Cuánto nos va a costar en la semana tener ese perejil, comprarlo? Si tú lo multiplicas por un mes, lo multiplicas por 10 meses, eso va sumando. Y Claro que estamos sí. hablando solamente de una hortaliza. ¿Cuánto te estás ahorrando con tener muchas más? Es súper importante porque nos ayuda mucho la economía del hogar, dinero que puede ser destinado a otras cosas, a otros gastos, pero también le estás enseñando a tus hijos cómo ahorrar, cómo utilizar bien los recursos, cómo agradecer los recursos que tiene disponibles. Ya no verlos como basura, sino que verlos como una materia prima. Ya vimos dónde sacamos todo lo necesario, ¿cierto? Aquí tengo unos ejemplos para que se motiven, aunque yo sé que ustedes son súper motivadas, así que seguramente saben hacer manualidades más lindas que esta.
A uno le alcanza, más o menos está por ahí, ¿no es cierto? Genial. Nombremos, hermana, lo que estamos viendo para quienes nos están escuchando, porque este Estos programa son se ve y se maceteros, escucha. Macetero, hay unos hechos, queridos amigos, queridas maceteros amigas, reciclados. exactamente, con botellas de plástico. Ahí también estamos viendo, ¿verdad, María José? Unos neumáticos. Qué increíble. Sí, y hay algunas formas, diferentes formas, ¿cierto?, de ocupar las botellas plásticas, ¿cierto?, tanto horizontal o también vertical. Así que ahí uno le puede poner caritas, ojitos, como lo puso acá la profesora en la diapositiva, así que yo lo encuentro muy bonito. Y como decía también, profe, esto también incentiva a los más pequeños a poder trabajar y el poder decorar o pintar los neumáticos o pintar los maceteros también es una forma de que ellos esto le pueda llamar la atención a los más pequeños de nuestro hogar también. Y a ver, como les decía, no verlo como basura, sino como una materia prima, como un residuo. Empiezan ellos a cambiar entonces su percepción de su entorno. Entonces, ya más o menos vamos ordenando, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos que ocupar para nuestro huerto. Vimos el agua, el lavado de las verduras, la recolección de agua lluvia, todo eso para que el agua no sea un impedimento y los esposos ahí no nos digan que está subiendo mucho la cuenta del agua y terminen, como les decía yo, comiéndose un tomate como de 5.000 pesos. Siempre les muestro esto a los chicos porque para que vean ustedes que aquí aparece un 0,000 no sé cuánto por ciento de semillas que hay en el mundo. Hay una variedad tremenda, pero todas, ¿no es cierto?, todas finalmente están para crecer y dar fruto. Al igual que nosotros, que somos tan diversos todos, pero todos con la idea, ¿no es cierto?, de común de crecer y dar fruto. Y finalmente la idea es que lleguemos, si no llegamos a esto, con el paso de los tiempos y de los talleres que puedan venir, es que por lo menos esta semana nos animemos a tener esto, ¿cierto? Yo creo que se puede lograr por lo menos un macetero ahí, alguna plantita esta semana y nos empecemos a motivar. Porque la verdad que cuando uno empieza con uno, después quiere tener otro más y así termina con la huerta de la María José, con muchas plantas. Yo creo que esa huerta vamos a tener que ponerle segundo piso, María José, porque nos nombraste muchas plantas. Ojalá sí, mi esposo ya quiere sembrar los zapallitos, los zapallos amarillos, así que queremos Bajo ir, plástico. claro. Bueno, no todavía, no sé, bueno, él sabe las fechas porque yo también sé que las plantitas, algunas semillas se plantan según también la temporada, ¿cierto? Sí, Y también sería bueno que a lo mejor nos comentara algunas cositas también eso más adelante, profe, en qué tiempo también poder sembrar o plantar. un calendario de siembra. En eso hay que tener Sí. cuidado porque ustedes me dicen que nos ve gente de muchas partes. Ujú. Entonces cometemos el error a veces de tomar un tutorial o una Claro, fotografía que dice en agosto usted siembre esto, plante esto, pero resulta que es de otro hemisferio. Y ustedes van, lo de toda la colocan razón. aquí y es un desastre. Sí, es Entonces, verdad. siempre ver, las hortalizas se dividen de acuerdo, ¿no es cierto?, a su parte que se consume y también se dividen en cuanto a si soportan más o menos temperatura. Y las más sensibles a las temperaturas están todos los que corresponden a las cucurbitáceas, que son los zapallos, zapallo italiano, zapallo camote, y no sé cómo les dirán en otros países al zapallo, o se llamará igual, no lo sé. Pero el pepino también es de la misma familia, entonces son muy delicados a las heladas, y hay que esperar por lo menos un mes más, pero al mismo tiempo se pueden adelantar colocándolas en envases de yogur y preparando al máximo. Entonces, cuando Ah, llegue el tiempo buenísimo. bueno, están más grandecitas y se pasan Se afuera, trasplantan, se claro. trasplantan, justamente. Qué bueno que Buenísimo. mencionas eso, porque una de las cosas que siempre le aclaro a los alumnos es que ellos me dicen, profesora, ¿cuándo vamos a plantar esa semilla? Y yo les digo, no, nosotros sembramos semillas y plantamos plantas, que siempre hay que hacer esa salvedad, ¿cierto? Las semillas se siembran y las plantas se plantan o se trasplantan, dependiendo
dependiendo de lo que se vaya a hacer. Súper. Brenda, María José, no sé cómo lo hacemos, si quieren para más adelante podemos ir siguiendo con estos ciclos, si les interesa a ustedes, para ir cada vez más empapándolas de este tema de huerto y ayudándoles a que se atrevan a hacer un huerto, porque la verdad que uno aprende mucho. Esto es simplemente de atreverse porque es una actividad, la verdad que muy entretenida, muy necesaria en estos tiempos, siempre, muy inclusiva, participa toda la familia, como les dije, también ayuda en el ahorro familiar, mejora el ánimo, ¿cierto? Sí, Aunque sí ustedes... estaría. Por supuesto, profesora Patricia, que la vamos a volver a invitar. Estuvo genial el tema. Además, acá podemos ver la parte final, ¿cierto? El objetivo a lo que va todo esto, que es poder ver crecer esa semillita, ¿cierto? Esa verdurita, lo que tú plantaste, lo hiciste en familia, lo hiciste con los niños, cultivaste la paciencia, la alegría, el gozo de ver algo y de poder sentir, ver nacer algo, ¿cierto? Y de poder después disfrutar de aquello que tú mismo hiciste con tus manos, de tu propio trabajo. Claro. Muy buen tema, hermana. Quería preguntarle, hacerle una pregunta en cuanto al compost. El compost, entonces, para los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, son todas estas cascaritas, ¿cierto? Esta materia orgánica que vamos desechando, eso lo coloco directo en la tierra, hago ahí un hoyo y lo coloco ahí, o primero lo tengo que tener quizás en un macetero, y como también me doy cuenta cuando ya está bueno, y ya puedo como empezar a ponerle semillas a eso. Bueno, el compost tiene varias etapas, pero te voy a explicar así en forma muy breve, por así decirlo, y muy general. El compost podrías hacer un hoyo y enterrar ahí, pero también nosotros hacemos en la universidad un tipo de lasaña, decimos siempre. Es una lasaña en que tú tienes una relación de carbono-nitrógeno, por así decirlo, de lo verde y de lo seco. Ya a todo lo verde le llamamos nitrógeno y a todo lo seco le llamamos carbono, porque finalmente el compostaje es esa relación que hay que manejar muy bien. Entonces tú partes con una cama seca y después le pones material verde, todos los desechos de cocina, exceptuando el limón, podría ser, que el limón atrae mucho hongo que no queremos dentro de nuestro compost. Entonces, ¿podemos agregarlo? Sí, podemos, pero no en cantidades grandes. ¿Ya? La cáscara de huevo también se puede. Entonces tú haces una capa de verde y después otra capa de seco, que puede ser paja, hoja seca, y si tienes algún guano por ahí, que a veces nos podemos conseguir de animal no doméstico, de animal me refiero no del gatito ni del perrito, ¿ya? De guano de vaca, de oveja, de gallina, ese tipo. Y después vuelve y finalmente termina esta lasaña con la parte seca, con hoja seca o con paja. Tú lo cubres, esto, y cada cierto tiempo, que en verano es cada una vez a la semana y en invierno es cada 3 semanas más o menos, tú vas dando vuelta a esto. Y esto empieza a tomar temperatura, porque todos los organismos, los microorganismos y los macroorganismos, hongos, bacterias, hormigas, todo ese tipo de cosas, bichitos que llegan ahí, larvas, empiezan a descomponer porque se empiezan a alimentar. Y cuando se alimentan, liberan calor. Entonces tú cada vez que mueves este compostaje, lo que hace es poner en contacto nuevamente a estos microorganismos con el alimento. Y otra vez se alimentan y otra vez sube la temperatura. Y esto va provocando que lo que tú pusiste, una cáscara de plátano, unas cáscaras de huevo, de manzana, todo eso, ya después no lo vas a distinguir. Tú continuamente estás humedeciendo esto, pero no una humedad en que tú sientas un charco. La humedad que tiene que haber es como si tú tuvieses una esponja, que la espujaste esta esponja, y después tú les la pones la mano y sale
húmeda pero no goteando, ¿ya? Porque si tú abusas de la humedad o falta de humedad, eso trae malos olores. Entonces, cuando tú tienes un proceso de compostaje bien hecho, no tiene olores, puedes estar al lado y no vas a sentir ningún olor. Finalmente, después de todas estas vueltas que le vas dando, ¿no es cierto? Lo que vas a obtener es algo que no va a tener ninguna forma parecida a lo que empezaste, va a tener forma de tierra, les digo yo, tacto de tierra, aroma de tierra, te lo vas a acercar, no vas a sentir ningún olor, pero no es tierra, es compost. Eso va arreglando tu suelo, va nutriendo las plantas, incluso si tú haces té de compost, después lo puedes agregar a tus plantas en forma de rociador o lo puedes ayudar para que combatir ciertas enfermedades. Wow, Buenísimo, Brenda, ¿cierto? Lo encuentro muy Sí, bueno. increíble, muy, muy Sí, bueno. es todo un proceso muy bonito el de compostaje. Profe, una consulta, y si por ejemplo uno empieza a juntar cáscara en un lugar, ¿cierto? Como usted nos dice, o los desechos, esto, ¿puede haber probabilidades de que se junten los roedores para las personas que tienen o que viven en el campo, quieren hacer así como en un lugar más abierto? La verdad es que si tú vas haciendo bien este proceso, siempre existe la posibilidad. Pero ¿cómo los alejamos? Nunca echar material que haya sido procesado. Ni restos de hueso, ni restos de comida que haya sido procesada, porque eso llama a roedores. Okay. Nosotros que tenemos tremendas pilas en la universidad, no tenemos problema de roedores. ¿Por qué? Porque nos sale olor, ¿cierto? Y entonces este proceso se va haciendo tan rápido, en verano sobre todo, si tú tienes ese inconveniente o ese problema, yo siempre aconsejo que se vaya haciendo un hoyito, se va echando ahí y se va tapando con un poquito de tierra. Entonces así evita que lleguen las mosquitas. Las moscas nos ayudan mucho a descomponer, así que no es malo. Pero si quieres evitar eso, lo vas tapando. Ok, porque nosotros hacemos, gracias a Dios no hemos tenido problemas de roedores, pero sí escuché a un hermano que cuando nos sugería algunas cosas que podían llegar ahí los roedores y que teníamos que tener problemas, o sea, más que nada precaución con eso. Pero ahora que usted nos comenta, ¿cierto? Es bueno que tengamos en cuenta el poder hacer bien la compost para que no tengamos ese tipo de problemas. Sí, incluso tú puedes hacer, si consigues por ahí algunas lombrices de la californiana, un vermicompost, que quiere decir compostaje, pero en el cual incluyes lombrices. Y lo puedes hacer en un balde de 20 litros. Agregas un poquito, le haces un hoyito a la parte inferior del balde, ¿cierto? Pero no abajo, por los lados. Un hoyito, ¿no es cierto? Después agrega un poquito de tierra, los restos de cocina y un puñadito de lombrices y después le vas alimentando de a poquito con lo que tienes que vas sacando de tu cocina y ellas van creciendo y aumentando ahí. Y tampoco tiene ningún aroma y por ese hoyito que tú dejaste en el balde va cayendo un líquido que es el resultado de toda esta descomposición, le agregas agua y es uno de los fertilizantes más completos que hay. Buenísimo, me gustó mucho, mucho, mucho. Ahora le voy a mostrar el video a mi esposo para que a él vaya aprendiendo más todavía y este huerto que tenemos en la casa sea más bonito todavía. Y bueno, ahí le vamos a mostrar los resultados de la propia Patricia también, Eso. de lo que vamos a hacer más adelante. Así que con fe nomás, ¿cierto? Invitamos también a nuestras amigas para que también lo hagan, se atrevan en casa a poder hacer su huerto en los maceteros, en las Y botellas. compartan las fotos después. Exacto, y compartan también en nuestras redes sociales, ¿cierto? El resultado también de sus semillitas, ¿cierto? Y de sus plantitas también. Sí, el antes y el después ahí van compartiendo. Muchísimas gracias, profesora Patricia, por esta excelente clase que nos ha entregado. De verdad, muchas gracias por su disposición, por su tiempo, por aceptar esta invitación. Para nosotras ha sido un gran agrado y sé que también para nuestros amigos, nuestras amigas también van
van a gustar de este tema y que se animen, así como decía usted, como decía María José, hay que animarse, qué mejor que hacer esto. Ujú. Así que anímense todos los amigos, las amigas que se escuchan, no importa el espacio, ya vimos que podemos hacerlo incluso en departamento, podemos reciclar, que es algo súper importante, compartir con la familia, los niños acá van a aprender grandes lecciones, enseñanzas, y muy bonito. Me gustaría, hermana, si pudiera compartirnos el versículo que leímos al empezar, o si tiene otro versículo que nos pueda compartir. Eclesiastés 2:5, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Amén, qué bonito, qué bonito. Así que animarse a hacerse de estos jardines, de estos huertos. Van a ver cómo eso, ahí hay vida, como decía la hermana en un principio. Increíble todo esto. Dios es muy sabio en todo lo que es su creación. Así que animarse, queridos amigos, queridas amigas, a realizar su propio huerto en casa, su huerto urbano. Anímese. Y muchas gracias, hermana, de verdad, se pasó. María José, si No, quieres gracias a ahí. ustedes. Sí, yo quiero agradecer a la profe porque, bueno, en esta tercera temporada de nuestro podcast, ¿cierto? Para nuestras amigas que quizás nos están recién escuchando, hemos tomado temas sobre salud. Y esto es parte también de nuestra salud, de la salud integral, poder tener también nuestro huerto, comer saludable, poder, ¿cierto?, comer nuestras propias verduras y poder cuidar también nuestro cuerpo y también la salud de nuestra familia. Así que para nosotros también, profe Patricia, es muy importante el mensaje que usted nos trajo hoy, sobre todo también aquí el mensaje de Eclesiastés, donde dice, cierto, que también hizo su propio jardín, plantó, cierto, toda clase de árboles, de fruta, y esa es la idea también que podamos nosotras en nuestra casita hacerlo, como hemos planteado durante este programa, pero es para nuestro bien, para nuestra salud física, mental y espiritual. Un saludo entonces a toda la audiencia. Me imagino a cuántos lugares va a llegar, así que un abrazo a todos ellos, un abrazo a cada una de ustedes, Brenda, María José, por la invitación. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de venir a este grupo a compartir lo poquito que yo sé de huerto. Espero que les guste y, como les decía, manos a la obra, motivarse, enviar las fotos ahí al grupo de ustedes para ir viendo los avances y quedo disponible para cualquier consulta que puedan tener. Así es, muchas gracias, profe Patricia. Cierto, Brenda, estamos muy felices por el tema que hoy día nos presentó. E invitar también a nuestras amigas, como decía la profesora, a que puedan compartir sus fotitos. Si ya tienen huerta, puedan subirlo, ¿cierto?, a nuestras páginas que nombramos anteriormente, de Facebook, de Instagram, y puedan también quizás hacer algunas consultas para poder también darle el contacto de la profe, ella nos pueda seguir ayudando también para que usted vaya creciendo también en este aspecto de las plantaciones, de poder tener nuestra propia huerta en casa. Así es. Nos vemos. Así es, muchas gracias, profesora Patricia. Así que ya lo saben, a animarse, manos a la obra, como dijo la profesora, y los queremos dejar, queridos amigos, queridas amigas, con un lindo tema para que puedan disfrutar, y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Y el tema lleva por título La creación. ¡Qué maravilla! ¿Qué más? Lo más hermoso que Dios ha hecho, ¿cierto? Su creación. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Chao, chicas. Mira el sol, la luna y las estrellas, el campo y las flores.
creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Abre tus ojos y fíjate en su creación, el oso y las aves y el latir de tu corazón. Dices tú que todo esto se ha formado de la nada. Yo te digo es perfección, la perfección de su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Casualidad. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Ya nos despedimos, mis queridas amigas. Un fuerte abrazo para todas y recuerda que el próximo miércoles podrás escuchar un nuevo tema de tu interés en tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad.